Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Como siempre, estamos con Javi Rodríguez, que ahí nos estamos saludando. ¿Cómo andás, Javi? ¿Cómo estás, Daniel, Dayana? Buenas tardes para todos y todas. Dayana Álvarez en los controles, la musicalización y la voz de la poesía, le vamos a llamar hoy, porque traemos una de de Miguel Hernández. Me traicionó el inconsciente. Bueno, y no puedo dejar de decir aquello, lo que estoy leyendo en la pantalla acá de la televisión, dice: exigen el retiro del personal argentino de la Embajada de Venezuela. En Venezuela, obviamente, de la Embajada Argentina en Venezuela. Porque esto es una posición ideológica. Vos sabés que, Javi, Dayana, audiencia, que hay veedores internacionales. Está, por ejemplo, el Centro Carter, que ha constatado y no ha tenido ninguna denuncia. El mismo Estados Unidos no habla de fraude. Es una decisión ideológica de los sectores más beligerantes de la derecha mundial y latinoamericana. Bueno, ya nos ganamos los chiflidos, gracias a Milei nos ganamos los chiflidos en los Juegos Olímpicos. Ahora nos echan de Venezuela. Bueno, vas acumulando méritos, Milei, pero hoy vamos a hablar de su socia. Bien, trajimos una editorial para hablar justamente de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y dice así el editorial de hoy. Yo sabía que me olvidaba algo: las coordenadas del programa. Digo coordenadas porque a mí la verdad que lo de las redes sociales no me va. Redes puede ser, ahora sociales, no me jodan. Redes sí, porque bueno, redes, pero sociales. Bueno, las coordenadas, Day. Hola, buenas tardes a todos. Sí, nos pueden escuchar en AM 1570, nos pueden escuchar por internet también en radiorebelde.ar y obviamente seguirnos en todas nuestras redes, que son en X, nos encuentran como @F_Fuegos, y en YouTube e Instagram como Todos los Fuegos Radio. Bueno, dicho esto, vamos al editorial. Memoria completa, vicepresidenta Villarruel. La vicepresidenta Victoria Villarruel reclama memoria completa. En el breve espacio de este editorial daremos cuenta de la memoria completa, tanto de la dictadura genocida como del Partido Demócrata, que presidió durante 2 años, y de su líder histórico, Julio Argentino Roca, que fundaron una Argentina para pocos, a la que ella y Milei quieren volver. Hace 10 días se oficializó la renuncia a sus cargos en el partido por discrepancias en el manejo de los fondos de la organización. Dijeron, qué sé yo, pero plata de por medio había. El Partido Demócrata, refundado en 2018, sucesor directo del Partido Autonomista Nacional. Yo nunca estudié mucho historia, pero a uno le sonaba, bueno, mire, no eran tan lejanos, lo tenemos de nuevo vivito y coleando. El Partido Autonomista Nacional, PAN, del 2 veces presidente Julio Argentino Roca, integró Juntos por el Cambio y sostuvo la candidatura de Macri. Villarruel, en julio de 2022, se afilió al Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires. En la misma semana fue elegida su presidenta y 5 meses después secretaria general del partido a nivel nacional. Desde aquí integró la fórmula presidencial con Javier Milei.
Según notas periodísticas, Villarruel comenzó su militancia en la Asociación Memoria Completa y en la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, es decir, los militares de la dictadura que cometieron delitos de lesa humanidad y que ella considera falsas acusaciones. Para su defensa, en 2003 fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Digamos que terrorismo, acá el único que ha aplicado terrorismo fueron los militares en toda la historia, ¿eh? Si vamos a ser precisos con el término. Pero bueno, la moral de los genocidas y la moral de los revolucionarios. La vicepresidenta Villarruel dice que entre los años 1969 y 1980 se cometieron más de 21.000 atentados en Argentina por parte de las organizaciones revolucionarias ERP y Montoneros. Un número verosímil, decimos nosotros, un número verosímil de acciones si se cuentan desde las pequeñas actividades de propaganda entre la población, el reparto de comida, juguetes, chapas, libros y cuadernos en los barrios populares, desarmes de policías, hasta la toma transitoria de comisarías de policía y cuarteles del ejército, y la detención de algunos efectivos de esas fuerzas y grandes empresarios. Todas ellas publicadas en el periódico del Estrella Roja. En más de 21.000 acciones no se cometieron excesos, salvo en 2 ocasiones, uno ERP y otra Montoneros. Pero a diferencia de los miles de crímenes de los militares, fueron inmediatamente asumidas públicamente las responsabilidades y sancionados los responsables. Los militares decían que fueron errores y exceso. 2 pueden ser errores y exceso. Miles y miles no fueron ni errores ni exceso. Una política sistemática. Los organismos represivos del Estado capitalista, en defensa de la explotación y privilegios del capitalismo, entre 1880 y 1983, 1880, no me equivoco, y 1983, cometieron durante 80 años, porque durante de esos 103 gobernaron 80 años, que no se hagan los dolugos, los liberales, cometieron durante 80 años fraudes electorales, se habrán hecho, y golpes militares en los que cometieron miles de crímenes de lesa humanidad para elevarse a genocidio en la última dictadura que nunca reconocieron y hoy siguen cometiéndolo, al genocidio, cuando no restituyen los cuerpos de los desaparecidos y las más de 300 hijas e hijos nacidos en cautiverio. Esta figura fue establecida en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En su artículo 2, entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal. A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. E. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Todas cometieron. La dictadura de marzo
no administró justicia. Para los militantes populares solo la detención, la tortura sistemática, la desaparición y la muerte. Para niñas o niños, para un joven o adulto que sufren la tortura durante un día, 2 días, una semana, un mes, que padece frío durante un día, 2 días, que padece la incertidumbre sobre su vida y la de sus seres queridos durante un día, 2 días, y así hasta meses, son padecimientos infinitos, mientras que por parte del Estado ningún acto de justicia, ni justicia arbitraria, ni justicia capitalista, ni justicia militar, sino solo el camino de la desaparición, como reivindicó Videla. No hubo justicia completa. Cuestionan el número de 30.000, pero son los mismos dictadores del proceso, entre comillas, quienes lo confirmaron al ocultar los cuerpos de los desaparecidos durante 7 años, 8 meses y 16 días, en los que contaron con la suma del poder público. ¿Por qué en lugar de desaparecerlos no los juzgaron? Repito, ¿por qué en lugar de desaparecerlos no los juzgaron? ¿Por qué no dieron los nombres y los lugares donde estaban los cuerpos de los que ellos llamaban delincuentes? Porque, como dijo Videla, los militantes populares eran incorregibles. Solo les cabía la desaparición y la muerte. No hubo justicia completa. El asesinato que no fue. Así tituló Página 12 el 23 de agosto de 2009 la nota del periodista Carlos Del Frade, que comienza diciendo: el 10 de julio de 1974, el ERP tomó la fábrica militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Allí fue apresado el subdirector mayor argentino del Valle Larrabure. La guerrilla lo necesitaba como técnico para la fabricación de explosivos. El 19 de agosto de 1975, el mayor Larrabure se suicidó estrangulándose con un cordel en la cárcel del pueblo, donde se encontraba ubicada en la calle Garay 3254 en Rosario. En el copete la nota dice: la afirmación de que había sido ahorcado por el ERP sirvió como argumento para el golpe de 1976. El periodista Carlos Del Frade lo rebate. Ni la autopsia, ni el expediente judicial, porque hubo un juicio, en la justicia penal capitalista, no en la justicia revolucionaria, en la justicia de ellos, el expediente judicial y la autopsia prueban que haya sido un homicidio, no lo prueban. Tampoco el testimonio de su compañero de cautiverio, un empresario que fue amenazado para que confirmara la versión oficial. Puntualizaba Del Frade: las Fuerzas Armadas, parte de la justicia federal y grandes medios de comunicación impusieron la idea de que el oficial había sido torturado y luego asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero el expediente original de la causa, que incluye la autopsia realizada en el momento del hallazgo, dice con absoluta claridad que no hubo tortura ni asesinato. Ese indispensable documento, de obvio interés público, descansa en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, o sea que se pudiera ver. Coincide en este punto el empresario René Vicari, quien compartió el cautiverio con el militar.
porque a Vicari lo amenazaron para que declare a favor de los militares y el tipo, mire, secuestrado por el ERP, pero no, declaró la verdad. Valiente este Vicari. Finalmente, del Frade cita: acostumbrado a torturar y fusilar a todo combatiente que cae en sus manos, el ejército quiere justificar su miserable actitud atribuyendo falsamente a los revolucionarios los mismos métodos que él utiliza, contestó el ERP. Datos del Partido Demócrata. El Partido Autonomista Nacional, este que habíamos dicho, el predecesor del Partido Demócrata, bajo la consigna Orden y Progreso, fue la fuerza hegemónica de la política argentina durante 42 años. Le ganó al kirchnerismo, 42 años. Entre 1874 y 1916, cuando se dieron el poder al presidente Irigoyen. Fue fundado y liderado por el 2 veces presidente de la República Argentina, Julio Argentino Roca, hasta que otro de los suyos, Roque Sáenz Peña, introdujo la Ley General de Elecciones que estableció el sufragio universal masculino, aclaramos, secreto y obligatorio. Fue el partido de la oligarquía agroganadera portadora del atraso, Milei, portadora del atraso, ningún adelanto como dijiste ayer domingo, portadora del atraso, que se opuso a la revolución industrial, no quisieron la revolución industrial, que realizaron los países de Europa, Estados Unidos y Japón. Sí, Milei, capaz que estábamos más parejos en esa época, pero ellos nos sacaron una ventaja sideral porque hicieron la revolución industrial que no quisieron ustedes, para fundar una semicolonia proveedora de carnes y granos a Inglaterra. En la Argentina del PAN, Partido Autonomista Nacional, que es la que quieren Milei y Villarruel, el 80% de la población era pobre y carente de derechos políticos. No había libertad sino fraude electoral, al que llamaban patriótico, facilitado porque el voto se emitía a viva voz. Era un voto cantado. Vale recordar que Roca consumó el genocidio de los pueblos originarios en la Patagonia y en el Chaco, como ministro de Guerra y Marina durante la presidencia de Avellaneda. Y antes fue coronel del ejército en la guerra traidora, aliándose con el Imperio de Brasil. O sea, nos aliamos con los enemigos para pelear con los amigos. Nos aliamos con Brasil contra Paraguay. Y genocida, masacrando al 60% de la población, 80%, 90% de los hombres. No quedaron hombres en Paraguay, quedaron solo muy ancianos y muy niños del hermano pueblo paraguayo. En un marco de corrupción y putrefacción moral, reprimió el acto del 1 de mayo de 1909, en el que la policía, bajo las órdenes del coronel Ramón Falcón, mató a 8 obreros e hirió a un centenar, dando lugar a la huelga general y la Semana Roja. El mismo cargo de vicepresidente, por el mismo partido, Partido Demócrata, el mismo cargo de vicepresidente que hoy tiene Villarruel, fue ocupado gracias al restablecimiento del fraude patriótico por Julio Argentino Roca, hijo, entre 1932 y 1938. En ocasión de la firma del pacto Roca-Runciman, dijo, citando a un publicista: Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico una parte integrante del Imperio Británico. Sus adláteres recuerdan que agregó: y solo se trata de una opinión ajena, pero las reiteradas postraciones ante el imperio
confirman el sentido lacayuno de sus dichos. Cuando el pacto era denunciado en el Senado por Lisandro de la Torre, que venía del mismo palo, nada más que el tipo tenía conciencia nacional que esto no tenían. Denunciado en el Senado por Lisandro de la Torre, este fue derribado por el ministro de Agricultura, que era interpelado junto con el de Hacienda. El compañero de Lisandro, el senador Enzo Bordavere, al intentar protegerlo, fue asesinado con 2 tiros por la espalda y al darse vuelta otro en el pecho. Recomendamos ver la película Asesinato en el Senado de la Nación. Reiteramos, asesinato en el Senado de la Nación por miembros y encargo del Partido Demócrata. La película es del año 84, si alguien la quiere ver. Dicen que entre Milei y Villarruel hay diferencias ideológicas. El primero liberal y la segunda clerical nacionalista, ambos de derecha. Nosotros pensamos que de derecha son a Milei, que representa el capital financiero internacional, lo vemos interviniendo en la economía para garantizar el flujo de fondos a sus mandantes. Ahí no tiene principio, ahí lo fundamental es mandarle la guita a lo de afuera. Y Villarruel debe ser clerical, pero no es nacionalista como no fue Roca ni nadie de la oligarquía agroganadera exportadora. Por nuestra parte, sostenemos el programa de la revolución industrial desde el poder del pueblo. Bueno, y hasta ahí el editorial de hoy. Bueno. Sí, Javi. No, te iba a decir que, bueno, ahí hiciste repaso de algunas cosas que están buenas tener presente porque, como decía Rodolfo Walsh, ¿no? Muchas veces se desconoce nuestro propio pasado, nuestra propia historia y, digamos, después cuando pasan las cosas que pasan, no son casualidad, ¿no? Claro. Digo, hay antecedentes que dejan claro por qué algunas cosas son como son, tristemente, en nuestra historia y en nuestra sociedad. Y siguen pasando. Y siguen pasando. Bueno, preocupantemente. Sí. No, para aflojar un poquito, porque esto es pesado, este editorial. En general son pesados, pero este me pareció un poquito más. Vamos a escuchar un poema que tiene que ver con los trabajadores, con el pueblo, de Miguel Hernán, de Las Manos. Adelante. Que nos va a leer nuestra compañera Dayana Álvarez, y como hoy está curada de su fuerte resfriado, ha recuperado la sonrisa de todos los lunes, y supongo que debe tener todos los días. Gracias, Daniel. Bueno, las manos. 2 especies de manos se enfrentan en la vida, brotan del corazón, irrumpen por los brazos, saltan y desembocan sobre la luz, herida a golpes, a zarpazos. La mano es la herramienta del alma, su mensaje, y el cuerpo, y tiene en ella su rama combatiente. Alzad, moved las manos en un gran oleaje, hombre de sin mi mente. Ante la aurora veo surgir las manos puras de los trabajadores terrestres y marinos, como una primavera de alegres dentaduras, de dedos matutinos. Endurecidamente pobladas de sudores retumbantes, las venas desde las uñas rotas constelan los espacios de andamios y clamores, relámpagos y gotas. Conducen herrerías, asadas y telares, muerden metales, montes, raptan hachas, encinas y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares, fábricas, pueblos, minas. Estas sonoras manos oscuras y lucientes las reviste una piel de invencible corteza, y son inagotables y generosas fuentes de vida y de riqueza. Como si con los astros el polvo peleara, como si los planetas lucharan con gusanos,
las especies de las manos trabajadoras y claras lucha con otras manos. Feroces y reunidas en un bando sangriento avanzan al hundirse los cielos vespertinos unas manos de hueso lívido y avariento, paisaje de asesinos. No han sonado, no cantan, sus dedos vagan roncos, mundanamente aletean, se ciernen, se propagan. Ni tejieron la pana, ni mecieron los troncos, y blandas de ocio vagan. Empuñan crucifijos y acaparan tesoros que a nadie corresponden sino a quien los labora, y sus mudos crepúsculos absorben los sonoros caudales de la aurora. Orgullo de puñales, arma de bombardeos, con un cáliz, un crimen y un muerto en cada uña, ejecutoras pálidas de los negros deseos que la avaricia empuña. ¿Quién lavará estas manos fangosas que se extienden al agua y las deshonran, enrojecen y estragan? Nadie lavará manos que en el puñal se encienden y en el amor se apagan. Las laboriosas manos de los trabajadores caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas, y las verán cortadas tantos explotadores en sus mismas rodillas. Miguel Hernández. Miguel Hernández nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, España, y falleció el 28 de marzo de 1942, al final de la Guerra Civil, en Alicante, España. Por ahí me confundo con otro, porque uno de esta generación de poetas murió en la frontera cuando se retiraba hacia Francia, pero Alicante no está cerca de Francia. Bien, bueno, escuchábamos Las manos trabajadoras por Miguel Hernández. Nos vamos a la tandita de las 1:30 y volvemos con Javi Rodríguez y la columna de Cuba. Bueno, entramos en la segunda media hora, digo bien, de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde, y Javi Rodríguez nos va a hablar algo de buchones, servilletas y reviente en el regreso de la CIDE. Javi, ¿cómo es eso? ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Bueno, estamos bien por ahora, pero esto cada vez se empeora más. Sí. Y vos hablabas ahí, perdón, lo que leía Diana, ¿no? Hablaba de fango, y yo creo que cada vez esto se va hundiendo más en el fango, ¿no? Porque están pasando cosas bastante oscuras y que cada vez son más profundas, digamos, en el sentido de que nos retrotraen a periodos bastante sangrientos de nuestra historia, como vos mencionabas, particularmente al principio, ¿no? Cuando hablabas de cómo se combatió y cómo se reprimió, ¿no?, a los luchadores populares en otros tiempos, particularmente en los 60, en los 70, pero a lo largo de la historia nuestra. Y hay un poco de esto que tristemente también forma parte de cómo pensar nuestra historia, ¿no? Porque si bien hay gente que ha sido de alguna manera condenada, y todavía faltan muchos y muchas más, colaboracionistas y demás, sin embargo hay quienes todavía se manejan con una impunidad absoluta, sin que los haya alcanzado todavía la ley, cuanto menos el castigo que le corresponde, y eso se sigue proyectando al día de hoy, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque hay una parte muy oscura en nuestra historia que remite a lo que son los servicios de inteligencia, que precisamente deberían ser o dedicarse precisamente a preservarnos, guarecernos, ¿no? Advertir a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a la Argentina, de posibles peligros externos, conflictos, injerencias de otros países, de otras fuerzas y demás. Y justamente todo eso es lo que no pasa. Precisamente pasa al revés. No, yo creo que no hace falta mucho que expliquemos, porque me imagino que la mayoría de los oyentes y las oyentes algo saben, ¿no?, de la historia nefasta de la CIDE, porque muchas veces cuando se habla del rol que tuvieron las distintas fuerzas armadas en nuestro pasado reciente, yo diría que por lo menos casi todo el siglo XX,
muchas veces no se menciona el rol que tienen los servicios de inteligencia y que son precisamente lo que se mueve ahí en esa zona invisible, ¿no? Gris de todo esto. Bueno, la cuestión es que en estos días la novedad que estuvo sucediendo, y tengamos presente que venimos charlando, ¿no?, de que se vienen llevando adelante todo el tiempo operaciones mediáticas para correr, digamos, el eje de los problemas económicos, sociales y políticos que viene teniendo la gestión de Javier Milei, donde muchas veces se pone el eje mediático en problemas como para dispersar, ¿no?, para confundir, para generar que la atención se ubique en otro lado, mientras que las cuestiones reales que se están cocinando de fondo suelen pasar desapercibidas o quedan ahí como en un segundo plano. Por ejemplo, estos días, el viernes pasado, tuvo lugar una reunión del G20 en Brasil, a la que asistió el ministro Caputo, ¿no?, de Economía, y que, bueno, estuvo ahí de modo desesperado tratando de conseguir. Acuérdense que el gran problema que tiene Argentina hoy es los vencimientos de deuda y la incapacidad de poder seguir sosteniendo económicamente tanto el valor del dólar como la imposibilidad de generar ingresos genuinos. Como esto no viene pasando, y ya charlamos, y esto incluso hasta Horacio también lo ha mencionado, ¿no? Horacio Robelli, está todo este tema en vínculo con los manejos que se está haciendo, ¿no?, de envío de lingotes de oro de las reservas al Banco Central, las reservas de la Nación, a un banco inglés, sin destino concreto, sin saber bien qué va a pasar, con la idea de obtener a partir de eso alguna retribución, pero lo concreto es que en esta reunión del G20, Caputo tuvo ocasión de reunirse con Kristalina Georgieva, que le dio la manito, le dio una palmada en la espalda y le dijo: sigan así, vamos nomás. Nada, no hubo un centavo, aspiraban a que algo le refinancien o que le tiren un adelanto. Por otro lado, se reunió con Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que en algunas ocasiones a veces tira algunos mangos. Obviamente esta ocasión no fue. Y también se reunió con el presidente del Banco Mundial. Ninguna de estas personas prestó. La situación económica argentina, obviamente, ahora lo va a decir seguramente Horacio cuando charle en su columna, pero las reservas negativas. Las reservas, estamos en 3.300. menos 6.000 millones. Sí. Es una locura. Y es demencial, ¿no?, la situación en la que estamos. Este mismo viernes que pasó, mientras pasaba esto allá en Brasil, por el tema de las corridas que está habiendo para tratar de contener la disparada del dólar, se perdieron solamente el viernes 100 millones de pesos, de dólares, perdón, 100 millones de dólares, solo en una jornada, que son las intervenciones que hace el banco, ¿no?, el Banco Central. Y el fin de tuvimos también la inauguración de la exposición rural, donde, si bien se lo invitó a Javier Milei participó y se le hicieron unos planteos bastante claros reclamándole que se eliminen las retenciones, ¿no?, a la producción agropecuaria, a la exportación particularmente, y la baja del impuesto país. Javier Milei, si bien dijo que lo iban a hacer, y tiró loas, ¿no?, al campo, ¿no?, como el motor de la economía del país, bla, bla, bla. La realidad es que no hubo nada concreto, no se dijo fechas, modos, situaciones, manera para todo esto. A lo que voy con todo esto es que la situación es desesperante en la que estamos dirigiendo directo a un colapso, y lo único que se hace son tratar de meter anuncios grandilocuentes más estas instancias para confundir. Y ahí es donde opera esta gente, ¿no? Porque casualmente esta semana que pasó, particularmente la anterior, mejor dicho, a través de un decreto se reinstaló, se dio de baja la AFI, todos y todas recordarán, ¿no? Ahí estaban Rivas y Magdalani durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue el destino, ¿no?, que se le había dado a la anterior CIDE, que en aquel momento se dedicó a hacer básicamente una suerte de espionaje a nivel social, ¿no? Investigaban organizaciones sociales, comedores, partidos políticos de oposición, bueno, etcétera, sin resultados concretos y donde se lavó muchísima guita. Al día de hoy todavía hay causas abiertas con eso, pero como todos y todas sabemos, nunca va nadie preso en esas situaciones. Bueno, en esta ocasión, con anuncios grandilocuentes, se relanzó la CIDE,
Tengamos presente que hace un par de meses los asuntos de inteligencia estaban en manos de Nicolás Posse, esa suerte de gran amigo que tenía Javier Milei, pero que, digamos, después de los distintos desplantes y desencuentros que hubo, y fue dado de baja, ese lugar, vinculado a los aspectos relativos a los manejos de información, y particularmente lo que es inteligencia, recayó en Santiago Caputo, el sobrino del Toto. ¿Quién es Santiago Caputo? O sea, estamos hablando de la persona que ahora está organizando a través de un tipo llamado Santiago Neifert, un tipo que no tiene mayor formación, es un técnico mecánico, pero tiene la casualidad de ser muy amigo de Santiago Caputo. Ha sido puesto este hombre como el nuevo Señor 5. Señor 5 es el nombre que históricamente se le da, entre comillas, en código, a quien está a cargo de la CIDE. Bien, sin embargo, este tipo no reporta, digamos, al Estado, sino que está reportándole a Santiago Caputo. ¿Santiago Caputo tiene una designación o un cargo formal en el gobierno? No, ninguno. En todos los papeles figura como monotributista y figura como un asesor. ¿Qué pasa con esto? Que parece menor o que parece una anécdota. En todas las reuniones de gabinete Santiago Caputo está sentado. En todas las instancias de decisión Santiago Caputo está al tanto y es básicamente la mano derecha, junto a Karina Milei, de las decisiones del gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Como el tipo es un asesor y monotributista, es decir, no es un funcionario, ¿qué pasa con esto? Que no lo alcanza ninguna ley en relación a lo que son las responsabilidades de un funcionario, ¿no? A un funcionario después se le pueden requerir informes, ¿no? Presentaciones y respetar ciertas leyes, particularmente lo vinculado a el secreto, ¿no? de la información pública que se maneja, ¿no? A nivel estatal. Pero como él no figura como funcionario, es como que estemos vos o yo o Dayana, cualquiera, ahí y enterándonos de data e información valiosísima. Esto, como se verá, es algo que está bastante sostenido de los pelos y con muy poca solidez. Pero ¿esto qué nos da la pauta en esta situación? Se constituyó esto, ¿no? La nueva CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, se llama ahora, es un nombre que ha variado a lo largo del tiempo, con un presupuesto estimado, un poquitito más también, digamos que ya va en firme, de 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos. Recordemos la situación en la que están un montón de sectores económicos, productivos, empleados, asalariados, jubilados, docentes, de salud, donde se han hecho recortes severos y donde toda la disparada inflacionaria está impactando. Acá evidentemente no tembló al momento, digamos, de hacer cálculos sobre cómo manejar partidas presupuestarias. Acorde a lo que había sido el presupuesto que manejaba la anterior AFI el año pasado, el aumento que se dio es del 878%. 878%. Es una barbaridad. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Esta nueva Secretaría de Inteligencia del Estado ahora tiene una estructura dividida según áreas de trabajo, de influencia, de lo que fuere, ¿no? Porque obviamente sepamos algo, como se sabe históricamente, todo lo que tiene que ver con inteligencia básicamente es manejo discrecional de dinero, de acciones, de compra, de venta, de manejo de influencias, de contactos, etcétera. Todo esto no se reporta, no se informa, no se dice, nadie sabe nada. Nadie sabe quién está ahí. La Secretaría, ahora que a todo esto, estos muchachos, ¿no? De Santiago Caputo y sus amigos están jugando a ser James Bond, ¿no? Y evidentemente alucinan con todo este tipo de cosas. ¿Qué espera uno de alguien que se dedica al área de inteligencia o cuanto menos el tema de espionaje e información de este tipo? Discrecionalidad, secreto, cierta mesura, ¿no? Y precisamente aquí pasa todo lo contrario. Hay una exposición permanente de estos sujetos, se los puede ver, están ahí vanagloriándose con otros. ¿Y qué hacen? Se dedican a hacer precisamente inteligencia a la interna. ¿Qué es esto? Seguir, rastrear, evaluar. ¿Qué hacen? Periodistas, dirigentes sociales, políticos, parlamentarios,
empresarios que no son del palo, y también perseguir y digamos y sacar información de los propios. ¿Por qué? Porque todo esto termina funcionando como un modo de acumular información para después establecer apretadas, ¿sí? Apretadas carpetazos, que le diríamos, ¿no? Para con ciertos sujetos. Esto ya lo había hecho Nicolás Posse durante su paso en el manejo de la AFI, y la práctica directamente vuelve a repetirse ahora, nada más que ahora desde un modo formal, ¿no? Tenemos el Sistema de Inteligencia Nacional, la Agencia de Seguridad Nacional, el Servicio de Inteligencia Argentino. Todo esto significa, yo estoy mencionando las subagencias o dependencias en las que se divide el supuesto trabajo de esta nueva caterva, ¿no?, de espías oscuros, para hacer este tipo de cuestiones. Ahora vamos a detallar brevemente en qué consiste un poco este accionar. La Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos. Hay acá como una esquemita de intentar copiar un poco la forma que tiene la CIA, ¿no?, en Estados Unidos, con la diferencia de que, por supuesto, no somos Estados Unidos y estamos muy lejos de ser la CIA. Este esquema, a su vez, incluye la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, y la Dirección Nacional de Estrategia Militar del Ministerio de Defensa, que está a cargo de este muchacho Petri, Luis Petri. Bien. El decreto 614-2024 habilita todas estas cuestiones y hablamos un poquito del modo en que vienen manejando estos muchachos, porque ¿cuál es el problema acá? Recordemos cómo ganaron. Ganaron porque, bueno, se dieron un montón de circunstancias, pero claramente no hay un apoyo popular, masivo, social, sino que más bien esto fue casi un poquito una suerte de azar de cómo se fueron dando ciertas cuestiones, pero no hay un apoyo masivo. De hecho, recordemos, ¿no?, el gobierno de la Libertad Avanza no tiene ni siquiera una gobernación, solo tienen ahí una treintena de diputados. Entonces, ¿cómo hacen? Construyen poder a partir de la acumulación de información, de la apretada gente y de tratar de negociar ciertos acuerdos. ¿A partir de qué? Del acceso y del control a cierta información. A prácticas históricas que suelen formar parte de los organismos de inteligencia, como las entradas a domicilio, los revientes, las requisas, las apretadas, mensajes mafiosos y las amenazas, que eso nunca se perdió, eso siempre estuvo, más esas estrategias que venimos viendo, por ejemplo, en las movilizaciones sociales, cuando vemos que hay intentos después de etiquetar, ¿no?, enrolar con causas de terrorismo y otro tipo de cuestiones. Lo hemos visto en la última gran movilización durante el tema de la ley Bases, contra un montón de compañeros y compañeras. Recordemos que todavía hay 2 compañeros detenidos bajo este rótulo. Hay nuevas prácticas que tienen que ver con el desarrollo de las tecnologías, ¿no?, porque ahora ha avanzado mucho todo el tema digital, redes sociales, eso que justo vos mencionabas al principio, Daniel. ¿Qué hace esta gente? Además de que ahora, tristemente, mientras nosotros estamos hablando, sabemos que a través de los celulares, los dispositivos digitales, las redes y demás, uno puede rastrear y saber en el momento dónde está, con quién habla, en qué momento, qué mensajes se envió, qué archivos pasaron, etcétera, etcétera. Las técnicas que utiliza esta gente son el doxeo. ¿Qué se llama el doxeo? Recordemos que una de las cosas que está haciendo esta gente es la contratación de un montón de trolls. Trolls básicamente son esta gente que manejan 2, 3, 5 identidades falsas en redes para tratar de después influir a través de publicaciones y demás online, ¿no? Pero bueno, el doxeo, ¿qué es? Básicamente es, yo te rastreo a vos, te pinchamos el celu, te pinchamos la compu, accedemos a información tuya, personal, bancaria, económica, lo que fuere, y después vamos y te apretamos diciéndote, básicamente es un carpetazo digital. Tenemos todo esto tuyo, sabemos que estuviste aquí, te juntaste con tal, le dijiste esto a aquel, tenemos esta foto tuya, tenemos esta foto de tu familia, de tus parientes, de tu primo, ¿entendés? Y con eso después te pueden hacer un carpetazo virtual, digital, digamos. Después está el switching. ¿Qué es el switching? Es otra técnica que consiste en utilizar los datos de tu domicilio o de tu comercio o donde vos estés presente para agitar una publicidad falsa sobre alguna actividad, que por ejemplo están regalando cosas, y hacer que caigan a tu domicilio o a tu local un montón de gente a armarte lío porque están diciendo, por ejemplo, no sé, estamos regalando televisores y damos la dirección y el piso de la radio.
Y entonces empieza a caer gente y se empieza a armar lío porque la gente cae pensando que se está regalando algo, que se está entregando algo, y esto no es así. Otra cosa que se hace, el ghostwriting. ¿Qué es el ghostwriting? Escribir textos, publicaciones y documentos con pretendida autoría de otra gente, como que yo te diga, vamos a escribir una barbaridad, y decimos que eso lo escribió Maduro, que eso lo escribió Cristina, que eso lo escribió no sé quién, y lo difundimos, por cierto, ¿no? De manera de manchar y salpicar a otra gente. Y por último, lo que se llama el review bombing, que básicamente es bombardear. Sabemos que hoy todos tenemos en general presencia en redes o en plataformas digitales de venta de cosas, bueno, y uno ahí maneja que precisamente para trabajar con eso, la reputación. Lo que hacen es, te entra mucha gente a meterte publicaciones de calificación negativa y te revientan, digamos, la categoría que vos tenías. Por ahí vos tenías un perfil muy bueno y de repente te lo tiran abajo, solamente para hacerte daño y arruinarte económicamente. Bueno, esta gente acaba de recibir un financiamiento gigantesco, precisamente ¿para qué? Simplemente para poder garantizarse, continuar en el poder y amedrentar a todo aquel que los esté intentando cuestionar. Bueno, esto es uno supone que existe, pero es bueno saberlo, y estamos rigurosamente vigilados. Tristemente, rigurosamente vigilados. ¿Para qué? Para poder garantizar un plan económico de extracción de la mayor cantidad de riqueza y territorio de la Argentina, porque no solo riqueza, ya vienen por el territorio. Bueno, exacto. Vamos ahora a pasar a otro tema, vamos a la columna semanal de los periodistas amigos de Cuba. Bueno, ahí estamos con Cuba, donde siempre es revolución. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Más, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, retomando nuevamente con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. El 26 de julio de 1953, hace 71 años, se dieron dos acciones en Cuba que cambiaron la historia, no solo para la isla, sino que para toda nuestra América. Un grupo dirigido por un joven abogado, militante del Partido Ortodoxo, se levantaban en armas y atacaban la segunda fortaleza militar cubana en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, el cuartel Moncada, y como un elemento distractivo y de tapón ante los posibles movimientos de tropas desde La Habana, también atacaron el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. En 1952, un oscuro militar títere de los Estados Unidos, Fulgencio Batista, se apoderaba del poder e iniciaba una de las peores dictaduras que había soportado Cuba. Algunos jóvenes cuadros políticos conducidos por Fidel Castro deciden encarar la lucha armada y comienzan a entrenarse con un armamento muy pobre: fusiles calibre 22, escopetas de caza calibre 12 y 16, pistolas y algunos anticuados rifles. El 26 de julio de 1953 se celebraban los carnavales en Santiago. Por eso eligen ese día para atacar el Moncada. La noche anterior al ataque, los asaltantes se reunieron en la granja Siboney, donde se organizaron para atacar el cuartel y apoderarse de las armas allí almacenadas y utilizar el equipo de comunicación del ejército y la estación de radio de Santiago para difundir mensajes falsos y así confundir a los militares, transmitiendo los discursos de Eduardo Chivás, líder del Partido Ortodoxo que se suicidara en 1950, y marchar a la sierra e iniciar la lucha contra la dictadura batistiana. Ese era el plan. Eran 135 los reunidos en la granja Siboney.
12 desertaron y el resto se encaminó al asalto del cuartel en 16 autos. Llegan solo 92 combatientes, algunos se extraviaron al recorrido y no llegaron a tiempo. Un hecho fortuito hace que el ataque no sea por sorpresa. Solo 9 asaltantes al cuartel Moncada habían perecido en la lucha y ninguno en el ataque al cuartel Bayamo, pero las fuerzas represivas y dictatoriales del régimen asesinaron a 42 de ellos que habían tomado prisioneros del ataque al Moncada y a 10 apresados después del ataque al cuartel de Bayamo. Solo alrededor de 48 combatientes del total de 160 pudieron escapar ayudados por el pueblo. Fidel es detenido el 1 de agosto y luego juzgado. En el juicio denuncia los crímenes cometidos en esos días por el régimen y su alegato de autodefensa se conocerá como "La historia me absolverá". Esta derrota militar se convierte en el punto de partida de la última etapa de la Revolución cubana, que logra el triunfo el 1 de enero de 1959. Y es en este juicio donde Fidel expone uno de los 3 pilares en los que se asentó todo el proceso revolucionario. En La historia me absolverá, Fidel expone la realidad de Cuba y plantea un programa nacional y antiimperialista. Luego, durante el exilio preparatorio de la expedición del Granma para iniciar la guerra en la Sierra Maestra, Fidel expresa el concepto de la unidad de los revolucionarios, para finalmente en 1959 definir que se llevará a cabo una revolución justa y necesaria. Los 3 pilares que mantienen hoy la revolución cubana a pesar de 63 años de genocida bloqueo: programa nacional y antiimperialista, unidad de los revolucionarios y una revolución justa y necesaria. Y para los que puedan tener alguna duda de los avances producidos por esta revolución única, en el año 1959 en Cuba, la mortalidad infantil superaba los 60 fallecidos por cada 1000 nacimientos, hoy apenas 7. El analfabetismo alcanzaba el 24%, hoy es nulo. La esperanza de vida era de 58 años, hoy 78. Había solo 1 médico y medio cada 1000 habitantes. Hoy en Cuba hay casi 8 médicos por cada 1000 habitantes. El desempleo alcanzaba al 40% de la población. Hoy apenas el 1.4. El 70% de la propiedad de la tierra la tenía el 8% de los propietarios. Hoy el 25% de la tierra está en manos de cooperativas, el 42% en manos de cientos de miles de pequeños propietarios y el 33% restante lo administra el Estado. Un detalle al margen: solo la mitad de la población tenía electricidad y la 1/5 parte una heladera. Hoy eso abarca a toda la población cubana. Otra forma de gobernar es posible pensando en el ser humano y no en la rentabilidad obscena de las corporaciones capitalistas. Cuba es el ejemplo. Por eso Estados Unidos la ataca con tanta locura. Fidel lo dijo: un mundo mejor es posible, y por eso para el pueblo cubano siempre, pero siempre es 26. El amor estamos... Horacio Robelli, ¿nos estás escuchando? Mira, como siempre te escucho pasaste un tango, la verdad que no puedo escucharlo. Pasaste un tango, no, si no hablamos directamente. No, me equivoqué, pensé que era un tango de Pedro Laurens y José María Contursi. Qué grande los dos, qué dupla. Como dos extraños, pero se ve que van de otra cosa. Sí, de los dos.
Bueno, pero no importa, hablemos de economía directamente, ¿querés? Bueno, dale. Escúchame. Y después la próxima lo pasás a ese tangazo de como 12 años. ¿Cuántas veces, ahora que estamos viejos, nos habrá pasado? Cómo cambian las cosas los años. Al fin ya ves, somos 2 extraños. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Bueno, sigamos, mirá. Hablemos de la situación económica. Fue Milei a la rural y no la abucharon. Al revés que Alfonsín, que cuando fue hizo exactamente lo mismo que Milei. Broderson, que era un hijo de un corrupto como es Milei, como es Caputo, lo mismo, trabajaba para los capitales financieros, le dobló el tipo de cambio, entonces tenía lo mismo que hacía Milei. Le compraba a los exportadores, que en esa época exportaban, a 12 australes, le pagaba 12 australes por cada dólar que traían los exportadores, y se lo vendía a los importadores a 14 australes con 66 centavos. Nada la diferencia. La diferencia además con este sátrapa que le compra a los exportadores, hoy que no son tantos los exportadores, por eso está la prenda del oro y estos mecanismos turbios que están haciendo, le compran a 930 pesos, que es el precio mayorista al día de hoy, el dólar, y se lo venden en el contado con liqui, que es el dólar de fuga, a 1.320 pesos, ganan 300 pesos por dólar. Ahora bien, los que compran de la otra punta, el contado con liqui, no son los importadores, son los que tienen títulos públicos en pesos y lo quieren convertir en dólares. Y el gobierno, por más que mienta y digan, no pudieron desmentir porque estaba grabado. Vladimir Wernicke, que es el vicepresidente del Banco Central, el martes 16 de julio, se reunió con 40 CEOs en Nueva York y le prometió que iba a hacer este mecanismo. Que no salgan todos en banda, que sea sistemático, que ellos iban a ir comprando los títulos en pesos con dólares, que iban a recibir de los exportadores o que iban a poder dólares de las reservas internacionales, que es lo que están haciendo. Toda la semana pasada vendieron dólares de reservas internacionales. Y hoy también, hoy vendieron 124 millones de dólares, le informa el Banco Central. El Banco Central informó hoy que vendió 124 millones de dólares. ¿Para qué? Para pagarle con dólares, por supuesto, rescata títulos en pesos, pero está perdiendo dólares de la reserva. Y acá ¿puedo hacer un paréntesis y puedo contar una cosa? Sí, Horacio. Mira, ¿por qué lo abucharon a Alfonsín? Hicieron bien, ¿por qué lo abucharon a Alfonsín, que había hecho la misma trapisionada, y no lo abucharon a Milei? Por la sencilla razón de que hasta el campo se ha concentrado en una moneda distinta. Estos son datos de la Secretaría de Bioeconomía, se llama ridículamente así, pero era la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Ahora se llama Secretaría de un poquito más fuerte. Bioeconomía. La llamaron así. Sátrapa, el Ministerio de Trabajo lo llama capital humano. Es la estupidez que hace este delirante, pero la Secretaría de Bioeconomía actual publica un dato del Sistema de Información Simplificado Agrícola. Mira lo que dice. Dice que de las 34,3 millones de hectáreas que se dedican a la producción de agropecuaria, 34,3 millones de hectáreas, 24 millones de hectáreas están arrendadas. O sea, los dueños no la producen, la arriendan. Los dueños del campo, la jerga conocidos como rentistas, reciben un total de 7.200 millones de dólares al año. ¿Cuánto pagan pagan por provincia? O sea, que el impuesto rural es provincial, el impuesto inmobiliario es provincial. ¿Cuánto le pagan, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires? 14.000 millones de pesos y la provincia recaudó 6 billones. No llega a ser el 0,5% de la recaudación de la provincia. No pagan nada y han ganado por ser dueños de los campos. Después que ver justamente te iba a hacer una pregunta sobre eso, que te la hago para que siga sobre el mismo tema. Dijo Milei ayer que el campo se le expropia a través del cepo y de las retenciones el 70% de lo que produce. Esto dijo Milei ayer. Mira, es la misma mentira cuando dice que si no hubiera llegado a presidente la inflación hubiera sido 15.000% anual. Nunca hubo esa inflación. La inflación argentina más grande, que fue en 89, fue 3.600. Es mentira. Ya te digo, es nada más que para congraciarse con ellos, pero no le dio nada. Hizo ese discurso hipócrita, como ayer, un discurso falso y mentiroso, pero no le consideró absolutamente nada porque no puede. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo abucharon? Está bien, los rentistas, los dueños ganan esta fortuna, pero los que producen en el campo son pool de siembra.
Entonces, los pools de siembra son financiados o son socios, lo mismo que tienen los títulos lo mismo que tienen el título que se van en el contado con liqui, los mismos que tienen el título, son los que se están financiando o financian o son socios directamente de los pools de siembra. Todos los campos, hay quienes directamente no tienen tierra, alquilan las máquinas, contratan trabajadores. ¿Quiénes son? BlackRock, Vanguard, Pinco, Fidelity, Franklin Templeton, Granberty, Greylock, que es donde se fue a trabajar Sergio Massa, y otros fondos de inversión son los que financian o son socios de los pools de siembra. ¿Cómo entran ahí los contratistas, que son bastante fuertes, o por lo menos eran hace unos años? Bueno, sí, le pagan. Estos pools de siembra le contratan las máquinas, los equipos, los contratos de trabajo, le pagan. En total ellos ganan plata. Venden afuera y ganan plata. No tienen nada. Generalmente alquilan. Eso por lo general los pools de siembra. Alquilan y le pagan a los contratistas, todos ganan plata. Si los dueños de la tierra ganan 7.200 millones de dólares al año sin hacer nada. Por todo el bien de la tierra, te das cuenta de que todos ganan plata. Después, claro, nosotros no podemos consumir el alimento porque está tan caro. Lo producimos nosotros, no podemos consumir carne, los chicos no pueden consumir leche. Eso es un problema que para ellos no les interesa. De las 34,3 millones de hectáreas que se cultivan, 24 millones de hectáreas están alquiladas. Las demás sí trabajan. ¿Y cómo la trabajan? No totalmente, la trabajan parcialmente. Y te voy a dar otro dato que también a mí me alarmó. Se publican quiénes son los principales terratenientes de Argentina, de los 20 principales terratenientes argentinos que se dedican a la producción agrícola son 10. Los otros 10 o son compañías de turismo, o son petroleras, o generan energía. Son 10. Por supuesto, Benton, que tiene en la Patagonia, tiene 920.000 hectáreas y que cría ovejas, aparte siembra trigo, maíz, soja, girasol y papa, pero básicamente se dedica a la cría de ovejas. Cresud, la firma del barco Eitan, que tiene grandes campos y explota de todos, soja, etcétera, etcétera. El grupo Prescompan, que tiene, también hace lo mismo, hace producción agrícola, tiene 293.000 hectáreas, todo por declaración jurada, y produce, por supuesto, trigo, fundamentalmente. Acordate que ellos tienen Luchetti, de Matarazzo, la Salteña, Granja del Sol, y también aceite de oliva, de girasol. Eso producen para su propia... El grupo Los Grobos, que tiene solamente 260.000 hectáreas, pero multiplica por 5, por 6 los alquileres, o sea, tiene una parte propia. Lo mismo se Adecoagro, del grupo Soros, tiene 218.000 hectáreas, pero multiplica por 4 o 5 lo que explotan. Ledesma, que produce caña de azúcar y azúcar. El grupo AGD de Roberto Urquía, la Artirigoyen y compañía, que es un gran productor agropecuario, uno de los mayores productores agropecuarios. Y por último el grupo Duau y Corporación América. El grupo Duau es aquel que Lisandro de la Torre lo desafió a duelo y él resistió. Después se terminó, que no quiso matar a Federico Pinedo por la venta la subfacturación de ventas en barcos ingleses en Inglaterra de exportaciones agrícolas. Don Lisandro de la Torre heroicamente demostró y lo desafió al Duau, que es el tatarabuelo, el abuelo de estos muchachos que están ahora, y el otro cobardemente desistió de esa pelea. Bueno, el grupo Duau, sí, la Corporación América... Hoy hablamos de eso. Ese Duau era el ministro de Agricultura en el momento que lo mataron. Claro. El que lo empuja, que lo hace caer al piso, es Duau, el ministro de Economía. Y viene el comisario... Bueno, el ministro de Agricultura, de Agricultura y Ganadería. Sí, de Agricultura, ¿qué dije? Y Pinedo era el ministro de Economía. Después se bate con Pinedo y le perdona la vida. Eran interpelados los dos, pero el que lo empuja y lo tira al piso es Duau. Y ahí viene el comisario que lo había contratado, Duau, y le mete 2 tiros por la espalda. Exactamente. Así fue. Perdón, seguí, Horacio. No, pero históricamente fue así. Lo mata Encho Bordaberry. En vez de matarlo a Alexandre Torres, matan al compañero, ¿cierto? Claro, a Encho Bordaberry, también senador de Santa Fe. Sí. Pero déjame que te cuente lo siguiente. La otra Corporación América, el grupo Eduardo Mequian, que también, como si fuera tiene grandes hectáreas que producen productos agrícolas, tanto en el Chaco como en Formosa, y también en la Pampa Húmeda. O sea que ni siquiera ya hay grandes terratenientes como eran las grandes familias. No, ya no se dedican a eso. Lo alquilan a los campos, viven de renta.
por eso no lo putean, porque lo que realmente tienen peso en la sociedad rural argentina ya no son los Estrugamú, los Auchurrón, los Aguado. No, ahora son grupos económicos que se financian. Estos son lo que están son monigotes, Pino, todos estos tipos son pequeños estancieros. Los que realmente manejan el tema y dependen, por eso que no hicieron nada contra el gobierno no lo chiflaron, porque los que dependen de los mismos que se están yendo, o sea, todos estos tipos están asociados. Sí, a estos o sea, estos son los que compran los dólares contado con liquidación y para irse de la economía. El acuerdo que hizo el vicepresidente del banco en Estados Unidos, del Banco Central. Exactamente. Tal cual lo estamos diciendo nosotros, y que por supuesto nadie lo dice. Nadie dice esta barbaridad. O sea, hay una nueva configuración del poder de Argentina, donde estos grupos financieros, recordemos todos que BlackRock a febrero de este año administraba activos financieros por 10,3 billones, con B larga de dólares, billones de dólares, 22 veces lo que producimos nosotros por año. O sea, son grandes pools de plata, y acá se han convertido, una parte lo invierten en los pools de siembra. O sea, que los exportadores argentinos ya ni siquiera la vieja oligarquía colorada bosta, sino que se ha reconfigurado y tiene una amplia participación. Ya te digo, lo dice la Secretaría de Economía, de las 34,3 millones de hectáreas cultivables y de producción ganadera que se dedican a las tareas agrícolas, son 24 millones de hectáreas se alquilan. O sea que la concentración es extraordinaria. Ya no podemos hablar de genuinos productores del campo, sino que son empresas financieras. Bueno, BlackRock, todas las que vos nombrás habitualmente en tu columna. Es que este es el grado de financiarización que tiene la Argentina y que tiene el mundo. Lo que pasa es que en Argentina irrumpió violentamente, pero en el mundo pasa lo mismo. Recordemos todos que BlackRock se está quedando con los mejores campos y con las usinas eléctricas, etcétera, con las mejores fábricas de Ucrania. O sea, el avance del capital financiero es sobre todo los bienes propios de cada país. Sí, a partir de 2008 se da el despegue, la explosión del capital financiero liberado de las ataduras de las naciones, digamos, el capital financiero, el ideal del capital, la libre circulación por el mundo. Exactamente. Esa es la nueva configuración del poder, a la cual Milei le sirve fielmente, y Caputo y Bausili cobran comisión. ¿Por qué atrasa el tipo de cambio? Porque lo que quieren es garantizar que estos no pierdan plata, que lo que ganan la inflación comprenderá de baratos y se vayan. Eso es lo que fue a decirle Vladimir Wernick el 16 de julio a 40 CEOs de compañías de seguro, bancos, fondos de pensión, fondos de inversión de Estados Unidos. Uno se ve que no le creyó y lo grabó, porque el Banco Central cobardemente ocultó esto. Pero cuando vieron la grabación que se hizo viral de este Vladimir Wernick hablando en un perfecto inglés, ellos hablan mejor inglés que castellano. Nacieron acá, pero vivieron toda su vida profesional en Estados Unidos, tienen 10, 15 años viviendo en Estados Unidos. Caputo lo mismo. Vienen a más que a robar acá, vienen a robarnos acá, como hizo cuando fue presidente del Banco Central de Macri, después se volvió a ir a Estados Unidos. El estudio Anker Latinoamérica de Bausili, presidente del Banco Central, y de Luis Caputo, ministro de Economía, tiene domicilio en Manhattan. Y ellos cambiaron domicilio para venir acá. Tenían domicilio en Connecticut, que es un barrio exclusivo en las afueras de Nueva York. Ahora te pusieron domicilio acá, deben tener una estafeta, andás a qué domicilio le han puesto. Pero viven allá, y lo que están esperando es hacer negocio acá para volverse allá con miles y miles de dólares que nos sacan a todos nosotros y que agranda la deuda nuestra y que tiene que pagar el pueblo argentino. Horacio Robelli, para cerrar tu intervención, ¿querés redondear diciendo algo más o ese fue el cierre? Sí, lo que quiero decir que aún con toda esta bajeza que tienen, no tienen asegurado cerrar el año. Están dependiendo del blanqueo, de la ley. ¿Te acordás que ellos habían aprobado, junto con la ley llamada base y punto de partida, aprobaron una ley que es la 27.743 de medidas fiscales? Allá adentro está el blanqueo. Y ellos esperan tener un blanqueo de no menos 9.000 millones de dólares. Con eso cerrarían el año. Están corriendo entre reloj para que el boletín oficial publique la norma y la FIP
la norma de ejecución del blanqueo. El blanqueo lo único que le permitía a ellos llegar, después pueden refinanciar el resto, pero pagar parte de la deuda con el blanqueo de deuda que no pagaron, o sea, con la evasión de antes y con el perdón fiscal de los que evadieron, pagar en dólares la deuda. Eso es lo que están esperando en este momento, dado que el Fondo Monetario Internacional le dijo que no le va a dar $1. Horacio Robelli, como siempre, agradecidos con vos por tu participación en Todos los Fuegos, la columna vibrante, porque hay que hacer vibrar la economía como la hace vibrar Horacio Robelli. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias por llevarme a participar y un gran abrazo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, al sector de los trabajadores, de la producción. En concreto, para eso estamos en comunicación con el apoderado legal del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de la Zona Oeste y abogado de los trabajadores, Javier Valenzuela. ¿Qué ha pasado? En la empresa Medamax de La Matanza han despedido 70 trabajadores. ¿Nos estás escuchando, Javier Valenzuela? Hola Daniel, sí, buenas noches para la audiencia, para vos, para todo el equipo. Bien, contanos a nosotros, a la audiencia, cuál es el padecimiento y la medida que han tomado los trabajadores ante esta medida de la patronal. Bueno, se descompuso la comunicación. Entonces decíamos que vamos a hablar con Javier Valenzuela, apoderado legal del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de la Zona Oeste, y además también es abogado de los trabajadores de la empresa Medamax, que ha despedido 50 trabajadores. Ellos se mantienen en una campe en la zona cercana a la empresa esperando respuestas, que le paguen los sueldos atrasados, que le paguen el aguinaldo, en el caso que corresponda por despido las indemnizaciones, pero todavía ya hace un mes que se encuentran, desde el 27 de junio, se encuentran estos 70 trabajadores de la empresa, que es una empresa mayorista de comercio. Le vamos a preguntar a qué tipo de comercio se dedican, que están acampando en la puerta de las inmediaciones ubicada en Gregorio de la Ferrere. Bueno, ahí la vemos a Dayana, que está haciendo esfuerzo por retomar la comunicación, pero parece que nos está costando un poco. Si querés poner una cortinita musical, y si no, yo tengo acá un informe de las elecciones en Venezuela. ¿Te pudiste comunicar? Bueno, y hacemos un intento. Mientras hacemos un intento, vamos a leer acá un informe que se ve de entre casa, pero bien elaborado, que nos mandó el amigo Guillermo Cadiasca, sobre el resultado de las elecciones en Venezuela. Ganó Maduro como se preveía, o como él había previsto. Es lo mejor que podía pasar, y ganó desde mi punto de vista por lo que analicé en otros artículos, y dice en un resumen breve: 6 millones de opositores en el exterior, opositores o desencantados, una poderosa maquinaria de insistencia vinculada al partido, desde alimentaria, acceso a necesidades, algún tipo de ocupación más o menos remunerada, las milicias, hasta cosas más importantes como la vivienda que Chávez otorgó. Eso, desde mi punto de vista, es un piso electoral de 4 millones de votos, lo que obtuvo Maduro en su peor momento, cuando perdió o cuando la participación fue mínima en medio del hambre y la violencia. Un repunte de la situación económica, esto es importante, porque vienen de una catástrofe que lleva a la desnutrición y una inflación inimaginable.
estar mínimamente abastecidos y con una inflación controlada. Quizá por el apoyo chino, ruso, turco y el ablande de Estados Unidos. Esto le permite repuntar un poco en la venta de petróleo y llegar al Producto Bruto Interno de 1969. Mierda. ¿Cuántos son? 30, 20, 55 años. Pero con cierta tranquilidad y con el pobrerío que consume lo básico, y hay expectativas y puede haber probabilidades reales ciertamente. Parece que sí. Bueno, después seguimos con el informe de Venezuela, retomamos la conversación con Javier Valenzuela, que ya hemos reiterado tu presentación, así que te preguntamos directamente cuál es la situación en la que se encuentran en este momento los trabajadores. Bueno, Daniel, ahí el 27 de junio la empresa Medamax, cuya razón social es mayorista Centro Comercial Sociedad Anónima, despidió y cerró el establecimiento a 68 trabajadores, a todo el colectivo de trabajadores. Es una empresa que mantiene abiertas 7 sucursales más distribuidas en el Gran Buenos Aires y una en Tucumán, tenía otra también en Salta que la vendió, y obviamente quedaron sin pagar los salarios devengados de junio, el aguinaldo y las indemnizaciones. La empresa despidió invocando una causal prevista en la ley de contrato de trabajo, que es fuerza mayor, falta de trabajo, que en principio le habilitaría el pago del 50% de las indemnizaciones. Obviamente invocó esa norma sin haber realizado los procedimientos preventivos de crisis, que son los que habilitan esa norma, de modo que tanto el sindicato como los trabajadores han rechazado y hemos rechazado esa causal, y están los trabajadores acampando, de algún modo resguardando los bienes de la empresa que están dentro del establecimiento, custodiando el establecimiento por afuera, por supuesto, porque la empresa está cerrada desde hace ya un mes, un poquito más de un mes, resistiendo y esperando a ver si encontramos una solución a la satisfacción de los créditos laborales. Y decime, Javier Valenzuela, legalmente la empresa, como vos explicabas, no tiene razones legales para las medidas que está tomando. Desde el punto de vista legal, ¿ustedes han accionado? Desde el punto de vista legal hemos accionado, obviamente se entró en un marco de negociación con la empresa desde el primer día, junto con el cuerpo de delegados, y obviamente también se han desplegado acciones sindicales, más allá de la ocupación de los alrededores del predio para garantizar los bienes que están ahí adentro como garantía del crédito de los trabajadores. También se han hecho de algún modo ¿cómo se llama? Algunas acciones en el resto de las sucursales del interior. Ajá. En Quilmes, en Berazategui, José León Suárez, en locales de San Justo. Generalmente se ha desplegado ese tipo de acciones. Cada tanto se hace, ¿cómo se llaman? Una protesta, y bueno, estamos viendo de algún modo de aflojar la atención que ha puesto la empresa hasta ahora. Decime, Javier, es una empresa comercial. ¿Qué productos son los que vende esta empresa? Es una mayorista de productos de perfumería. Muy grande, es una empresa que tenía 9 sucursales. Sí. Originariamente, ahora tiene 7. Supuestamente la información que tenemos es que está vendiendo la totalidad de los establecimientos a un grupo económico del interior, que también creo que es Libertad, los supermercados Libertad, que también tenemos información de que hoy pertenecerían también a capitales mexicanos. Pero bueno, no tenemos otra información que no sea esa. Y Javier, ¿cuál es la situación de los trabajadores en el acampe, tanto ellos como si han recibido también solidaridad de los vecinos de La Ferrere en particular, que es la zona donde se encuentra la empresa?
Bueno, básicamente se ha sostenido también con apoyo logístico del sindicato, que ahí uno ve la fuerza que tiene la organización colectiva en situaciones como esta, ¿no? Y a veces por eso la derecha siempre ha querido desfinanciarla, como ha pretendido en el DNU 70, y después quisieron insistir con la ley bases, quitando los aportes obligatorios de los trabajadores, porque básicamente son circunstancias que muchas veces atraviesan los trabajadores y que solamente se pueden sostener en el tiempo a través de la solidaridad, del financiamiento de las propias organizaciones. Así que tanto el sindicato, que ha sostenido y viene sosteniendo la logística, como el resto de la solidaridad, inclusive de sindicatos hermanos de la zona de La Matanza, de la CGT regional de La Matanza, también de expresiones políticas diversas, así que hemos sostenido la resistencia en base a eso. Pero bueno, también tengo que decir que hoy pareciera que estamos cerca de un acuerdo. Estamos viendo esa posibilidad. Estoy dando una buena noticia y casi una primicia, les diría. Porque la información que les estoy transmitiendo es de las últimas horas. Así que esperemos que podamos llegar a algún acuerdo, y es un acuerdo que ha sido sometido a la asamblea también de los trabajadores, así que es muy probable que hay una propuesta que se llegó a la asamblea. Sí, y es muy probable que se pueda llegar a algún acuerdo, un feliz acuerdo, ¿no? Básicamente porque estamos hablando de una situación, la empresa con la decisión que tomó los llevó a una orfandad alimentaria patética, porque ni siquiera les pagó los salarios, quedaron los salarios adentro después de haber trabajado todo el mes, el aguinaldo. Así que lo han hecho y han negociado, han hecho eso también para negociar a la baja, poniendo a los trabajadores contra la pared ante esa situación, ¿no? Obligándolos muchas veces a tomar soluciones y atajos que no son los que tomarían seguramente si estuvieran en condiciones diferentes. Bueno, como actúan generalmente las patronales, Javier Valenzuela, ¿cuál es el mensaje de los trabajadores de Medamax para la audiencia de Todos los Fuegos y los vecinos de allá de La Matanza? Agradecer la solidaridad que se ha tenido desde un principio. Los pueblos sin solidaridad no llegan lejos, porque el poder generalmente del que está enfrente en esas contradicciones sociales y económicas muy fuerte, y solamente con la solidaridad se puede resistir, se puede llegar a objetivos claros. De modo que nuestro agradecimiento siempre por hacer visible la voz de los trabajadores, que yo en este caso me toca representarlos en estas circunstancias, pero la fuerza que despliegan en las calles todos los días ante la ignominia, ¿no?, de las políticas que se están desplegando ahora, es muy fuerte, y así que nada, agradecer la solidaridad, poder replicar esta voz para todos lados, para que se sepa, porque eso también ayuda a lograr los objetivos, ¿no?, de encontrar una solución en este caso al menos. Bien, Javier Valenzuela, no te he dicho doctor, pero bueno, compañero, por la forma de hablar. Soy compañero. Por la forma de hablar soy me doy cuenta que sos doctor. Compañero, y bueno, desde el programa Todos los Fuegos le mandamos nuestra solidaridad a los 70 trabajadores de Medamax, y un abrazo también para vos, Javier Valenzuela. Bueno, un abrazo para ustedes y nuevamente nuestro agradecimiento. Bueno, nos vamos a la tandita de las 1:30, cortita le pedimos a Dayana, porque nos pasamos 1 minuto y medio y volvemos. Bueno, ahora sí entramos en la última media hora de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde, con el espacio a 2 orillas, y Silvia Visconti, que se las trae hoy con un autor de aquello. Te voy a confesar una cosa, yo el que más escuchaba en los 70 era del que vas a hablar hoy, Silvia.
Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia. Voy a confesarte que yo también. Era el que más escuchaba, después de él, a los olimareños, y en ese orden. Bueno, en realidad hoy voy a dedicar este espacio al recuerdo del cantante, compositor y guitarrista Daniel Biglietti, porque este es el mes de su cumpleaños, sería el mes de su cumpleaños, porque nació en Montevideo un 24 de julio de 1939 en una familia de músicos, porque su madre era pianista, Ida Indar, y su padre era el guitarrista Cedar Biglietti. Daniel desde niño entró, por lo tanto, en contacto con la música, tanto con la música clásica por el lado de su madre, como por la música popular por el lado de su padre. Y bueno, luego estudió guitarra con dos de los maestros más importantes del Uruguay, Atilio Rapat y Abel Carlevaro, y adquirió así una sólida formación como concertista. Pero luego se dedicaría, a partir de los años 60, principalmente a la música popular, a la que volcó todos esos conocimientos musicales que tenía. Paralelamente a esta actividad como músico, que fue la más importante, también realizó una intensa tarea de investigación, de preservación y difusión de la música latinoamericana, porque construyó y desarrolló lo que llamó Memoria Sonora de América Latina, que es un inmenso archivo que incluye, además de música, entrevistas a músicos y escritores realizados a lo largo de su carrera en todo el mundo. Bueno, durante la década del 60, esa década de la que ya hemos hablado muchas veces, porque fue una década de creciente movilización popular, y aquí en el Uruguay también, él va a desarrollar una intensa actividad. Tenía 20 y pico de años, Biglietti, y comienza entonces a producir como autor, compositor y como intérprete, además de trabajar como docente, como locutor de radio, este oficio que también, decíamos hace un tiempito, había cultivado Alfredo Zitarrosa también, y como periodista. Bueno, eran los años en los que, digamos, el pensamiento de izquierda uruguayo tenía un lugar privilegiado en un semanario, el semanario Marcha, cuyo secretario de redacción era el escritor uruguayo Juan Carlos Sonetti, que luego se tuvo que exiliar en España, y donde escribían, además del mismo Biglietti, Mario Benedetti, María Estergilio, Ángel Rama, Mario Vargas Llosa, Manuel Maldonado, los hermanos Retamar, entre muchos otros. Y eran los años también en los que se formó el Núcleo de Educación Musical, que fue un instituto, una escuela, que tuvo a Biglietti entre sus artífices y docentes, una escuela de música, obviamente, de música popular. Esta novedosa concepción de arte popular se vería concretada en obras como la primera placa discográfica de Daniel, que se llamaba Impresiones para canto y guitarra y canciones folclóricas, que apareció en 1963, y que es un disco bastante raro porque combina una serie de canciones propias que tienen como una especie de aire académico, más clásico, digamos, con obras de Atahualpa Yupanqui, de Horacio Guaraní, y algunas canciones propias que están más ligadas al universo del folclore, que hay que recordar que por esos años tenía un boom en la Argentina, un fenómeno a cuya influencia Biglietti no fue ajeno, como casi ninguno de los músicos en esta orilla. En ese primer disco hay un tema, que es el que les voy a proponer escuchar en primer lugar, que va a ser un tema clásico y que ya muestra esa relación con lo popular de Biglietti, y es una canción que se conoce con el nombre de Canción para mi América. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale
tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el cielo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Sí. Bueno, digamos, fue el primero de los temas perdurables de este cantautor tan comprometido con la realidad y su tiempo, ¿verdad? De ahí en más, su personalidad artística se desarrolló en otros 5 discos hasta el año 1972. En realidad, en el marco de la represión de los movimientos de izquierda que precedió al golpe de Estado cívico-militar de 1973, Biglietti, que estaba embanderado con la llamada izquierda radical, fue preso en 1972. En ese año, la represión a los movimientos libertarios se hizo muy intensa y planificada en el Uruguay y en gran parte de Latinoamérica. En Uruguay, detenido Biglietti, corrió el rumor, digamos, de que le habían cortado las manos. Y los estudiantes de entonces rodeamos en una manifestación relámpago la jefatura de policía y volanteamos una imagen con 2 manos y una leyenda que decía: en jefatura se está torturando a un patriota. La indignación popular hizo que la policía tuviera que mostrarlo en la televisión para que la gente viera que no le habían cortado las manos, que las manos estaban en perfecto estado. La detención de Biglietti y estas acciones locales de solidaridad con él despertaron una campaña internacional por su liberación que fue impulsada por personalidades de la cultura y la política a nivel internacional. Podemos citar a Jean-Paul Sartre, François Mitterrand, Julio Cortázar, Oscar Niemeyer, y entre otros. Y bueno, finalmente fue liberado y poco después comenzó su exilio en 1973, primero con un paso corto por la Argentina y luego lo continuaría por muchos años en Francia. Durante el exilio, él se retrajo en su capacidad de composición. Todas las canciones de entonces no las produjo en discos y recién se publicaron a su regreso al Uruguay en un disco que grabó en vivo. No obstante, esto continuó durante esos años con un intenso trabajo periodístico y radiofónico, y sobre todo recorrió el mundo en giras musicales solidarias, llevando su canto y denunciando la dictadura en el Uruguay, pero también la dictadura en varios países de Latinoamérica, digamos, la dictadura chilena, la dictadura argentina, entre otras. Regresó a Montevideo recién el 1 de septiembre de 1984 y fue recibido, como la mayoría de los cantautores que se habían exiliado, por miles de personas, y realizó un recital en el Estadio Francini que él recordaba como el más emocionante en los 40 años de su carrera. Desde entonces editó y reeditó numerosos trabajos, entre los que se destaca en particular uno que muchos argentinos conocen, además de los uruguayos, que es A Dos Voces, ese disco que grabó con Mario Benedetti en 1985 y que es de alguna manera el reflejo discográfico
de los numerosos recitales que realizaron Biglietti y el poeta Benedetti durante el exilio, que compartieron en muchos tramos. Entonces les invito a escuchar de ese trabajo este tema, La Llamarada, que tiene letra del tupamaro Jorge Salerno, asesinado en la toma de Pando del 8 de octubre de 1969, y música del propio Biglietti. Se llama La Llamarada. Laray, 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 laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Laray, 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 laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobra un cobre para comprarse una alcancía. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Limpia, nuevita, bien desinfectada, vale 40, se la doy por 10. Señor que no me encuentra, busque un poco, mueva la mano, desarrime el pie. Busquen su suerte en todos los rincones, piensen las muchas cosas que no fue. Pichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Le vendo la pobreza, es una insignia, en la solapa puede convencer. Que cosas raras pasan en el mundo, usted tiene agua, yo no tengo sed. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Tiene su cáscara, su Dios, su diablo, su fe en los cielos y su mala fe. Lo tiene todo menos la pobreza, si no la compra llorará después. Va como propaganda, como muestra, quizá le guste y le coloque 100. Pobreza sin los pobres, por supuesto, ya que los pobres nunca huelen bien. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble del revés. Pobreza linda para ser contada después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco. Yo tengo una pobreza para usted. Mejor no se la vendo. Le regalo la pobreza por esta única vez. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar el mundo entero. Laray, 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 laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, 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 laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, 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 laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Bueno, desde 1994, es decir, después de 10 años de estar ya instalado en el Uruguay, realizó un programa radial que se llamaba Tímpano por la radio El Espectador de Montevideo, un programa que fue retransmitido en Argentina, en Venezuela y en Francia, donde se incluían algunas grabaciones de su archivo y algunas entrevistas, además de entrevistas nuevas. Desde el 2004 llevó adelante también un programa televisivo, Párpado, por TV Ciudad, la televisión pública de la ciudad de Montevideo. Aunque antes había ejercido, obviamente, esta profesión en numerosos países, en especial durante su exilio. La obra musical de Biglietti mezcla elementos de música clásica y de folclore uruguayo y latinoamericano. Musicalizó muchos poemas de muchos escritores como Oliver Falco, César Vallejo, Circe Maya, el propio Benedetti, Idea Vilariño, o los españoles Federico García Lorca y Rafael Alberti. Su obra fue interpretada también por cantantes de varias nacionalidades: Mercedes Sosa,
Víctor Jara, Amparo Ochoa, Isabel Parra, Joan Manuel Serrat, Alí Primera, Chabela Vargas, Soledad Bravo, Leo Maslía, Fernando Cabrera, Tabaré Rivero, por nombrar solo algunos, de varias nacionalidades. Biglietti es por sobre todo el creador de canciones instaladas decididamente en la memoria latinoamericana. En una de las tantas reseñas de su vida, alguien decía que cada cual tiene un Biglietti al que aferrarse, nosotros al menos. Porque ¿quién no recuerda aquellos versos que reclaman la tierra para el que trabaja de a desalambrar? ¿Cuántos acunaron a sus hijas e hijos cantándole Guricito o Negrita Martina? ¿Cuántos también descubrimos en nuestros muertos, presos o desaparecidos aquella muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios? Temas que están presentes en la memoria colectiva y que la historia siempre las devuelve cuando la realidad nos expone alguna de las formas de la infamia. Biglietti tenía una vitalidad desbordante. Como nadie, seguía cantando en forma militante, recorriendo América con su música y con su palabra solidaria. El 30 de noviembre de 2017, muchos uruguayos despertamos con la inesperada noticia de la muerte de Biglietti. Las flores no dejaban de llegar a su velatorio en el Teatro Solís. De pronto, una mujer joven con su hija pequeña de la mano se acercó con un ramo de margaritas. Las mismas margaritas que sin algunos pétalos identifican a madres y familiares de detenidos desaparecidos, a quienes Daniel acompañó solidariamente siempre y cuya bandera estaba presente allí. También estaba presente su guitarra, que permanecía en silencio y con una cuerda rota, mientras afuera la gente cantaba a coro sus canciones. Dicen sus amigos, y así lo sentimos quienes crecimos con su música, que Daniel Biglietti vivió para la vida, amándola con pasión, amando a los seres humanos, a los pobres, a los nadies, como decía Galeano. Y ese sentimiento que nos transmite en las profundidades de la vida popular nos acompaña cuando uno lo escucha cantar. Su música es compromiso político y vital. Con Daniel Biglietti se fue una parte grande de la generación de los 60, 70 y del canto latinoamericano de esos días, hijos de un tiempo muy especial. Sus canciones nos seguirán hablando de tiempos y sueños de revolución, de esperanzas en un mundo mejor, porque aún hoy sigue habiendo caídos e injusticia. Su compromiso con ese proyecto le valió la persecución, la censura, la cárcel, el exilio, pero también le valió la solidaridad, la inserción en los imaginarios de muchos latinoamericanos. Lo convirtió en emblema de la llamada canción comprometida y en una figura articuladora de narrativas de la identidad revolucionaria de América. Con motivo de la muerte de Biglietti, un argentino, Alberto Conrich, al que no conozco, escribió un texto que nos acerca a Daniel y a nuestro tiempo, tanto a los argentinos como a los uruguayos y como a muchos latinoamericanos. Y por eso quisiera compartir un fragmento de ese escrito. Dice: murió Biglietti, murió Mercedes Sosa, murieron Galeano y Fidel, y hace tiempo había muerto el Che. Murieron 30.000, murió Santiago Maldonado, muchos otros, y también muchos otros se reciclaron. Vivimos tiempos de negación, tiempos de empresarios y de cínicos, de emprendedores exitosos, tiempos de democracia dolorosa. No son tiempos de generales como los de antes, villanos fácilmente identificables. Estos vienen a escarmentarnos, a quitarnos la épica, no solo la contemporánea, sino también la más lejana, la de los héroes escolares que habrían tenido culpa por ser revolucionarios. Tiempo de desgrasar la militancia, de campañas del desierto educativas, tiempos de delación y de afirmaciones incomprobables, emitidas con igual fuerza que las comprobadas, tiempos de banalidad televisiva, de discursos presidenciales epidémicos que degradan la política, de detenciones ilegales, de linchamientos mediáticos, de simulación de disturbios para justificar represiones, tiempos en que muchos nos miran como a bichos raros, que añoramos un pasado que no debe volver
o que procuramos un futuro que por rescatar ese pasado no puede tener lugar. El voto popular ha elegido una Argentina, y nosotros agregaríamos el voto también en Uruguay y en otros países, que fue atendida por sus dueños, un país empresa, donde los patrones prometen gobernarnos en equipo. En estos tiempos sucios no nos queda otra cosa que hacer lo que nos enseñó la historia y nos cantó el uruguayo Daniel Biglietti. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Ojalá así sea. La vamos a escuchar. Bueno, por lo menos un poquitito. Sí, dale. Está mi tierra y sin embargo que cerca, o es que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Hermoso, ¿eh? La verdad que es un tema hermosísimo, sí. Y las palabras de ese argentino, que no tengo el gusto de conocer... ¿Cómo es el nombre? Se llama... Tiene un apellido bastante raro. Es Alberto... Espera que me fijo por acá porque no me lo acuerdo de memoria. Kustlich. Es un apellido muy raro. Pero bueno, escribió en el momento de la muerte de Biglietti esa reseña, y la verdad que me pareció de lo más adecuada en estos tiempos que vivimos, ¿no? Sí, está muy buena, está muy buena. Pues es que yo tuve, no sé, la suerte de conocerlo 21 días antes de que muriera. No sé, ¿de qué falleció? Porque él estaba bien cuando yo lo vi. Sí, estaba bien. Fue una operación de una cosa sencilla, creo que de la vesícula,
y murió durante la operación, hizo un paro cardíaco. Porque fue el 9, me acuerdo bien, el 9 de octubre del 2017 en Valle Grande, en Bolivia, en la actividad de homenaje al Che. Bueno, cenábamos y después almorzamos, pero yo no sé si lo había visto, pero cuando ya me iba, tenía ganas de tomar un vasito de vino más. Había tomado uno, quería tomar otro. Y volví a ver y si había en alguna de las mesas que ya estaban desocupadas, y no había vino por ningún lado. Y me acerco a una mesa que quedaban 3 personas nada más. A uno le digo, a vos te conozco, que era Biglietti. Al otro le digo, a vos te veo cara conocida, pero no me acuerdo quién sos. Era este muchacho de Santiago del Estero, bueno, no me va a salir el nombre, bueno, y era apoderado. Y le pregunto, no, nosotros también queremos vino, qué sé yo, pero había, y me fui a donde estaban los mozos y conseguí una botella abierta y un vino, y bueno, vine, le dejé el vino y me fui, así que compartí un vino con Daniel y con los otros dos que... uno, Rally Barrio Nuevo, el otro. Sí, claro. Y el representante, qué sé yo. Bueno, eso, y después, yo no sabía que esa que dice, dale tu mano al indio, era de Biglietti, porque tengo muy presente cuando la escuché en San Martín de los Andes, haciendo el servicio militar en el año 69. Claro, es una canción del 63. Sí, escuché que decía que la cantaba Roberto Rimoldi Fraga, y como estaba casado, tenía, ¿no?, la hija de Lanús, no sé, yo me llamaba la atención, digo, cómo este tipo, que no sé si era de derecha o no, cantara eso, bueno, pero la tengo muy presente porque ahí no nos pasaban muchas cosas lindas en el servicio militar, y bueno, trajeron a Rimoldi Fraga a entretenernos un rato. Y después esta otra, una gota con ser poco, con otra se aguacero, era casi un himno de la multitud, de las masas que irrumpían en la lucha política revolucionaria en esos años. Sí, a mí me costó elegir las canciones porque hay tantas que nos dicen muchas cosas, ¿no? Capaz que algún día hacemos un programa que sea sobre todo de música. Bueno, y nos entusiasmamos y nos pasamos, pero no importa. Dayana no nos dijo nada, así que nos vamos hasta el próximo lunes, que ya vamos a estar en el mes de agosto. No voy a hacer la cuenta porque me confunden los cambios de mes. Nos fuimos a 2 orillas con todos los fuegos. Volvemos el próximo lunes con todos los fuegos por AM740 Radio Rebelde. Chau Silvia, chau Dayana, chau. Y vamos a tomar un vino.